Esta es una presentación que está dedicada a mis colegas, los odontólogos de práctica general, también de las distintas disciplinas odontológicas, y por qué no también a médicos clínicos y especialmente otorrinolaringólogos. ¿Por qué decimos que está orientada a estos profesionales? Bueno, porque son ellos los que evidentemente están diariamente en contacto con la mucosa bucal. Un odontólogo especialista en endodoncia, mientras está realizando un tratamiento de conducto, puede ver con facilidad las mucosas de ese paciente. El médico clínico no es raro que haga sacar la lengua al paciente para estudiarle alguna patología de orden general. Y los otorrinolaringólogos forzosamente deben pasar por la boca para llegar a su territorio, que son las fauces. ¿Y qué pueden ver estos profesionales? Es decir, ¿por qué nos interesa que ellos recuerden estas lesiones que vamos a ver hoy? Porque pueden aparecer en ese territorio lesiones que denominamos precancerosas. Ustedes van a escuchar o van a leer por ahí que las lesiones precancerosas son también llamadas facultativamente precancerosas, cancerizables, procancerosas. Es decir, hay toda una discusión académica que realmente no tiene sentido a nuestro criterio. La idea de esta charla de hoy es que mañana en el consultorio los odontólogos, los médicos, sepan cómo diagnosticar una lesión precancerosa, cómo diferenciarla de otras que son parecidas y eventualmente cómo realizar el tratamiento correspondiente de este tipo de lesiones. Estamos haciendo prevención, reconociendo cuáles son las lesiones precancerosas. Prevención del cáncer bucal, porque estas lesiones, llamadas así precancerosas, son estadísticamente precancerosas, es decir, la Organización Mundial de la Salud considera, porque a través de estudios se ha comprobado, que un porcentaje determinado de las lesiones que vamos a ver hoy se van a transformar en cáncer. No quiere decir esto que todos los pacientes que tengan estas entidades en la boca van a tener cáncer, es una posibilidad estadística. De manera tal que es importante que la reconozcamos, porque si nosotros no sabemos diagnosticar la presencia en la boca de nuestros pacientes de estas entidades, evidentemente puede suceder que mañana este paciente vuelva con un cáncer bucal y nosotros hemos tenido parte de la culpa en este caso específico. Ahora, es curioso, fíjense, si yo les pregunto a todos los que están viendo en este video, ¿cuál es tu mayor miedo? Es decir, ¿cuál es la enfermedad que te provoca más miedo, de la cual vos no querés morir? Y te doy opciones. Por ejemplo, te digo un accidente de tránsito, una enfermedad coronaria, una infección severa y el cáncer. Estoy seguro que casi todos decimos que tenemos miedo al cáncer. Pero a pesar de eso, nuestro criterio de prevención, nuestro criterio como profesionales inclusive, ni hablar de la gente en general, es mínimo. Podemos felicitar a las mujeres que periódicamente hacen un estudio haciéndose un papá Nicolau en genitales o una palpación de mamas. Lo hacen en forma periódica y de esa manera evitan la aparición de lesiones mayores. Pero estoy seguro que ustedes coinciden conmigo de que nadie viene periódicamente al consultorio odontológico, o son muy pocos los que vienen a decir, por favor, revíseme mis mucosas porque quiero prevenir lesiones mayores. Ustedes saben que la prevención tiene niveles. El primer nivel de prevención es aquel en que uno apunta todos sus cañones para que no aparezca la enfermedad. Por ejemplo, en el caso odontológico, diríamos que el primer nivel de prevención es con el niño en el flúor. Cuando nosotros aplicamos flúor en los dientes sanos, estamos previendo que aparezca la enfermedad. Sería el primer nivel de prevención. El segundo nivel de prevención es aquel en que la enfermedad ya está instalada, pero vamos a trabajar sobre ella para que esta enfermedad ya instalada no provoque males mayores. En el caso del flúor diríamos, bacanudo, el primer nivel fue aplicar el flúor. Luego apareció la caries. Entonces estamos otra vez haciendo prevención, ya en un segundo nivel, curándola para que no pase a males mayores, es decir, que no tengamos que hacer un tratamiento de conducto. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy? Que el reconocimiento de las lesiones precancerosas
es tan importante y es a ese nivel, en ese segundo nivel que estamos trabajando, es decir, la enfermedad ya está instalada, la lesión precancerosa, la debemos reconocer, diagnosticar correctamente y tratarla para que no se produzca una enfermedad mayor, que sería en ese caso el cáncer. Es importante este tema, hay muchos casos de precáncer. Las estadísticas, ustedes saben que varían de acuerdo a los lugares donde se producen. Si uno decide de repente revisar a una ciudad, casa por casa, y determinar una prevalencia de precáncer, vamos a tener seguramente un número determinado. Estamos revisando una población que no es enferma, estamos haciendo una población al azar. Si vamos a revisar una población que ha sido estudiada en un servicio de estomatología, es decir, a donde ya concurren con patología los enfermos, vamos a tener otra estadística. Si vamos a un estudio o a un laboratorio de anatomía patológica, también vamos a tener un porcentaje que a lo mejor difiere con el anterior. Nosotros hicimos modestamente una pequeña estadística, como ustedes pueden estar viendo en este cuadro, referido a lesiones precancerosas. Sobre un total de sobre 768 pacientes, como ustedes pueden leer bien, se encontró un 16,54% de lesiones precancerosas. Esto es 127 pacientes. Como ustedes pueden ver ahora en este otro cuadro, esos 127 pacientes con lesiones precancerosas, esos pacientes se le ha diagnosticado leucoplasia, líquen, úlcera traumática, queilitis crónicas y eritroplasia. Es decir que esta es nuestra estadística en un servicio especializado. Si queremos saber cuál es la proporción entre varones y mujeres que fueron estudiados, vamos a ver, como lo muestra este cuadro, que 57 fueron varones y 70 fueron mujeres, sobre un total de 127 casos. Es decir que hay una patología importante y bastante abundante de precáncer en servicios especializados. De manera que si esos pacientes los vemos nosotros en servicios especializados, seguramente han sido derivados por odontólogos o por otros profesionales. Quiere decir que esos son pacientes que están circulando por diferentes consultorios, y es a esos pacientes donde uno debe hacerle el diagnóstico correcto y temprano, porque esos son los pacientes que estadísticamente pueden desarrollar un cáncer a través de estas enfermedades que llamamos precancerosas. La Organización Mundial de la Salud dice que es una lesión precancerosa. La define así: es un tejido de morfología alterada más propenso a cancerizarse que el tejido equivalente de apariencia normal. Evidentemente es una definición muy general que no está específicamente referido al tema de las lesiones bucales, sino a las lesiones precancerosas del resto del organismo. Nosotros tendremos en cuenta esa definición y trataremos de ver para la Organización Mundial de la Salud cuáles son las lesiones precancerosas que debemos tener en cuenta en la cavidad bucal. La leucoplasia, la eritroplasia, el líquen plano y la fibrosis submucosa, tal cual como estamos viendo. Vamos a hablar en primer lugar entonces de la lesión más importante, en este caso para la Organización Mundial de la Salud, aunque hay una tendencia a agregar a esta lista otras entidades, fundamentalmente la úlcera traumática, como lo vamos a ver después. Pero veamos entonces primero a la primera lesión que nombramos, que es la leucoplasia. La leucoplasia tiene su historia, como la mayoría de las entidades y de las patologías. Anterior a 1877, en que Schwimmer decide estudiarla con un poco más de detenimiento, se consideraba que esta lesión, la leucoplasia, formaba parte de la sífilis. O sea, más de un dermatólogo del siglo pasado decía que esta lesión blanca que aparecía en la boca en pacientes con sífilis, esta lesión, era una más de las lesiones sifilíticas. Se la llamó también ictiosis vulgar, se la llamó psoriasis bucal,
Hasta que Schwimmer decide que todo esto no tiene sentido, que esta lesión es una lesión puramente de la mucosa bucal y que no tiene nada que ver con el resto de las patologías con las que se la relacionaba. Y entonces Schwimmer en aquel momento dice que es una lesión blanca que no se desprende por el raspado, y él atribuía su origen a elementos irritativos locales, al cigarrillo. Hablaba también de la presencia de la sífilis en relación con esta enfermedad y recomendaba en su tratamiento una buena profilaxis bucal, eliminar todos los focos irritativos locales, tratar de aliviar el hábito del cigarrillo, y ya Schwimmer hablaba de que había una relación entre la leucoplasia y el cáncer. Pasó el tiempo y incluso hoy, ustedes me van a dar la razón, todavía hay polémicas en cuanto a la definición de la leucoplasia. Existe un criterio que vamos a llamar anátomo-clínico para definir a la leucoplasia. ¿Qué quiere decir esto? El criterio anátomo-clínico dice que lo que nosotros vemos clínicamente con un aspecto determinado le corresponde histológicamente también un cuadro determinado. Quiere decir que si nosotros vemos una lesión, vamos a imaginarnos en forma de mancha, que no hace relieve en la superficie de la mucosa, se ve una lesión blanquecina en forma de mancha, a ese cuadro clínico le corresponde un determinado cuadro histológico. Si la lesión es un poco más elevada, en forma de placa o en forma de pápula, a ese cuadro clínico le corresponde determinado cuadro histológico. Y si la lesión es de aspecto verrugoso, es decir, más exofítico, a esta imagen clínica le corresponde otro cuadro histológico. Decirlo así implicaría que si uno está desprevenido, con ver una imagen clínica determinada, uno puede estar haciendo ya el diagnóstico histológico. Para nosotros y para la Organización Mundial de la Salud, esto es equivocado, ya que no existe una relación entre la clínica y la histología de la leucoplasia, como vamos a ver a continuación. A estos cuadros que acabo de mencionar recién se las ha llamado leucoplasia de grado 1, leucoplasia de grado 2 y leucoplasia de grado 3. Vuelvo a hablarle al odontólogo de práctica general, a mi colega que me está escuchando y que no le interesa en el consultorio mañana saber cuántos grados hay y cómo debe llamársela la leucoplasia. A ese colega le interesa determinar cuál es la leucoplasia y qué hacer con ella. No obstante, es importante que mencionemos un poco la historia de, como habíamos hablado al principio, de la leucoplasia. Esta sería una definición anátomo-clínica. Bernier, en 1947, la complicó un poco más. Dijo, no, vamos a diagnosticar a la leucoplasia desde el punto de vista histológico. Y entonces dijo, vamos a llamar leucoplasia a todas aquellas lesiones que histológicamente, o sea, mirándolas al microscopio, van a presentar disqueratosis. Él decía que disqueratosis, para él la disqueratosis era sinónimo de atipías, o sea, relación núcleo-citoplásmica alterada, inversión de la polaridad nuclear, mitosis atípicas, hipercromatismo nuclear. Cuando se veía en el microscopio este cuadro que yo estoy describiendo, entonces Bernier decía, eso es leucoplasia. Se llegó inclusive al ridículo de llamar leucoplasias a lesiones que histológicamente presentaban este cuadro, pero que clínicamente eran rojas o erosivas. Pero claro, tenía una ventaja esto, que obligaba a hacerle una biopsia a todas estas lesiones. Por fin, Pinborg da un criterio clínico y a una definición clínica que adopta la Organización Mundial de la Salud. Y dice que leucoplasia es una placa blanca que no se desprende por raspado, que puede tener varios milímetros de extensión, que puede ser fisurada, homogénea, verrugosa, y que, y acá está la falla de esta definición, dice, y que no puede ser confundida con las otras lesiones blancas. Digo que acá está la falla de esta definición porque
para poder tomar en cuenta esta definición, el práctico general debe conocer las otras lesiones blancas. No obstante, acá la Organización Mundial de la Salud está diciendo, señores, toda lesión blanca que no se desprende por raspado, con estas características que acabo de mencionar, debe ser biopsiada. ¿Por qué? Porque a lo que clínicamente estoy viendo como una lesión blanca, ya sea una placa, una mancha o una verrugosidad, histológicamente puede tener varios cuadros, desde lesiones totalmente benignas hasta el cáncer. El cáncer, como vamos a ver, desde el punto de vista histológico, con una imagen inocente de placa blanca. Es un poco la historia de cómo viene definiéndose la leucoplasia. Insisto que a ustedes les interesa simplemente ver ahora, vamos a ver cómo se ven en la boca y cómo la vamos a tratar, cuál va a ser nuestra orientación terapéutica. Veamos entonces en este caso una lesión blanca retrocomisural, una lesión que si nosotros pasamos una gasa no se desprende, que si quisiéramos definirla clínicamente, hacer una descripción, diríamos que en algún sector tiene la forma de placa, es un poco más elevada. En otro sector, diría periférico, hay una lesión con aspecto macular, con aspecto de mancha. Es decir que si nos queremos guiar por aquella definición anatomoclínica, acá tendríamos un grado 1 y un grado 2. Pero lo correcto es que nosotros, ante la presencia de esta lesión, lo que hagamos sea extirparla totalmente y estudiarla en forma seriada, obviamente para determinar cuál es su comportamiento histológico. Siempre me gusta decir que la leucoplasia es un iceberg, e incluso es blanco, es decir, se ve solamente la parte superficial, pero no se ve lo que hay abajo. Y eso es lo que debemos determinar siempre con un estudio histológico. ¿Cuál es la causa de la leucoplasia? O sea, ¿a qué se le atribuye el origen de la leucoplasia? Bueno, Borello ha preparado un cuadro, yo diría completo, sobre posibles causas de la leucoplasia y la divide en causas de orden general y causas de orden local. Él, respecto a las causas de orden general, habla de hipoavitaminosis, específicamente la A, también la B, hipercolesterolemia, anemias, problemas de tipo hormonal. Habla también de la sífilis terciaria. Después, cuando veamos estados precancerosos, vamos a hacer una referencia a la relación que existe entre la sífilis y la leucoplasia. Habla de candidiasis y de fibrosis submucosa. Respecto de factores de orden local, él habla de los irritantes locales, fundamentalmente el vicio de fumar en todas sus formas, el hecho de tener el contacto del tabaco con nuestra mucosa, la agresión dentaria, una pieza dentaria rota con un filo que está cortando permanentemente nuestra mucosa puede provocar una lesión que clínicamente mencionamos como leucoplasia. Una agresión protética, un aparato mal adaptado, un retenedor que está lastimando, hábitos neuróticos, como vamos a ver. Existen pacientes que tienen la costumbre de morderse y que provocan que la mucosa bucal reaccione. Ustedes saben que ante una agresión crónica la mucosa bucal puede o ulcerarse o en este caso queratinizarse, provocando lo que vamos a ver clínicamente como una leucoplasia. La sepsis bucal, factores térmicos, alimentos calientes, condimentos, factores inclusive físicos como el galvanismo, son parte de estos elementos locales, coincidiendo con Borello, que pueden provocar la aparición de una leucoplasia. Siempre debemos tener en cuenta nosotros el factor cigarrillo, es decir, la presencia del fumador en el consultorio con leucoplasia es frecuente, de manera que ahí va a ir orientado el tratamiento de la leucoplasia. ¿Por qué? Porque en general existe una relación muy directa entre los fumadores y la aparición de la leucoplasia. Fíjense ustedes que la localización habitual, aunque no la única, sino la más frecuente de la leucoplasia, es el sector anterior del carrillo, como estamos viendo ahora. Lesiones blancas que aparecen en el sector anterior del carrillo. Y, si uno quiere especular con el fumador, podríamos decir que por ahí uno forma un canal por donde pasa el humo permanentemente, y entonces ese sería el sector que está totalmente molestado, por decir así, por el tabaco, por el humo, por el calor del cigarrillo. Por eso pareciera ser que esa es una de las causas
el cigarrillo en el sector anterior del carrillo. No es el único sector en donde aparece la lesión leucoplásica. Existe también en el sector posterior. Existe, como en este caso, vemos que la lesión está extendida a lo largo de todo el carrillo y fundamentalmente en el sector de la línea de mordida. Podemos observar también lesiones leucoplásicas que no son totalmente homogéneas. Hay lesiones, como podemos ver ahora, de aspecto exofítico, de aspecto verrugoso. Hay otras lesiones leucoplásicas que presentan en su interior o en su estructura erosiones, o sea, elementos, áreas rojizas, que son erosiones, es lo que nosotros llamamos leucoplasia erosiva. La leucoplasia erosiva es importante que la tengamos en cuenta porque siempre es común encontrar en estas leucoplasias erosivas la presencia de la cándida, ese hongo que ustedes conocen que es saprófito en la cavidad bucal, pero que es un hongo oportunista y que suele aparecer cuando hay lesiones. La cándida entonces aparece en algunos tipos de leucoplasias erosivas. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo manejarnos ante una lesión de tipo erosivo? Podemos hacer lo que llamamos la prueba terapéutica. Es decir, en lugar de realizar una biopsia o la extirpación del sector para analizar el tejido queratinizado, lo que podemos hacer es hacer el tratamiento anticándida durante aproximadamente una semana, esperar que el paciente vuelva a la consulta, ver si ese cuadro clínico ha cambiado, es decir, las erosiones han desaparecido, la imagen blanquecina se ha reducido. En ese caso entonces estamos haciendo una prueba terapéutica, es decir, a través de un medicamento estamos haciendo un diagnóstico, es decir, evidentemente dimos un medicamento específico, puede ser la nistatina, puede ser buches alcalinos, mejoró la lesión, evidentemente esto era una cándida aleucoplasia. Si las lesiones blancas no se van, entonces la eliminaremos luego quirúrgicamente y la estudiaremos al microscopio, pidiendo, en ese caso, la coloración de PAS para tratar de identificar la presencia o no de la cándida. Vamos a ver entonces otra imagen de una leucoplasia erosiva, en este caso, en este paciente que vemos, además de la lesión erosiva, áreas blanquecinas y vemos una zona más pigmentada, una zona más oscura. Eso es simplemente manchas melánicas fisiológicas, o sea, funcionales de ese paciente que nada tienen que ver con el cuadro. Pero veamos ahora este caso que resultó interesante. Esta es una lesión blanca elevada, que no se desprende por el raspado y que era portador este paciente, hijo de un colega, hijo de un médico, que evidentemente le preocupó al paciente ver esta lesión que tenía un tiempo de evolución aproximadamente de 2 meses y que no se iba. Entonces, lo que hicimos en este caso, primero clínicamente, es el diagnóstico, lesión blanca, en este caso elevada, que no se desprende por raspado, tengo derecho a pensar que se trata de una leucoplasia. La eliminamos, hacemos la extirpación, hacemos una biopsia, extirpación, mandamos al patólogo y le pedimos que nos haga también en forma rutinaria el estudio para determinar si hay cándida o no en este caso. Fíjense qué notable, el paciente viene a los 8 días y presenta en el mismo lugar en donde nosotros habíamos extirpado completamente otra lesión igual, tal vez un poco más chica, de las mismas características. En el mismo tiempo recibimos nosotros el informe y encontramos que nos hablan de candidiasis, es decir, una gran cantidad de elementos de cándida presentes en ese cuadro histológico. Quiere decir que acá teníamos una agresión notable, digamos resistente, y que hizo como manifestación clínica una leucoplasia de la candidiasis de este paciente. Estudiamos su estado general, había un terreno diabético que en ese momento empezaba a insinuarse y esa era la causa, o sea, su disminución de defensas hacía que la cándida proliferara en una forma notable como en este caso. Quiere decir que nosotros, haciendo solamente la extirpación, no íbamos a solucionar este problema. ¿Cómo se solucionó este problema?
arreglando su problema de glucemia con el médico correspondiente, eliminando el factor local desde el punto de vista quirúrgico y además localmente alcalinizando el medio y haciéndole el tratamiento anticándida que corresponde. Recordemos, tal vez lo volvamos a decir después, pero recordemos que la candidiasis, este hongo es un hongo maldito, él es oportunista y en más de una oportunidad suele desfigurar los cuadros histológicos a tal punto de tener imágenes muy parecidas a las neoplásicas, habiendo sido esto producto de la presencia de la cándida. Esto es muy común de ver, nosotros lo hemos observado en lesiones, en una lesión hiperplásica de comisura que no fue diagnosticada histológicamente como carcinoma verrugoso de Ackermann y que a través de un tratamiento anticándida que se le hizo al paciente esperando el resultado de la biopsia, desapareció totalmente, de manera que eso era una cándida que había dado una imagen neoplásica a nivel histológico. Muy bien, la leucoplasia, decíamos, no solamente se ve en el sector retrocomisural, se ve en el resto de la comisura, se puede observar, como en este caso en la gíngiva, con una lesión en encía de aspecto vegetante, en donde, o verrugoso, no olvidemos la diferencia entre vegetación y verrugosidad. Vegetación es una lesión elevada, pero húmeda, exofítica. La verrugosidad es una lesión con la misma característica, pero queratinizada. Cuando hablemos de leucoplasia siempre vamos a pensar en verrugosidad. Decía que esta es otra localización, la localización gingival. Y esta otra imagen de una lesión que aparece en esta mujer de unos 60 años, fíjense, en cara ventral de lengua, en piso de boca, una lesión extendida que diría es la clásica leucoplasia, con ese aspecto embaldosado que tiene líneas de unión entre esas baldosas representadas por mucosa sana, en donde uno se tienta y dice, claro, esta señora ha fumado mucho. Dígame, señora, ¿cuánto fumó usted durante toda su vida? Y la mujer le dice, no fumé nada. Entonces uno se preocupa porque dice, pero ¿cómo? ¿No era el cigarrillo era el culpable de estas lesiones? Entonces dice, no, seguramente esta mujer ha tomado mucho alcohol, lo ha saboreado un tiempo ahí debajo de la lengua y entonces después lo tragaba, que es lo que hacen muchos pacientes y esa es causa de leucoplasia de piso de boca. Entonces usted le dice a la paciente, seguramente usted tomaba mucho alcohol, ¿verdad? No, nunca tomé nada. Entonces a usted se le terminan un poco los esquemas, sí, pensando en irritantes locales, pero habíamos dicho hoy en ese cuadro de Borelo que podía haber otros factores de orden general que podían provocar este tipo de lesiones. Fíjense, una mujer que no fumó, no tomó, no ha tenido hábitos neuróticos, no hay elementos irritativos locales que puedan provocarlo y sin embargo hace un cuadro que clínicamente está diagnosticado como leucoplasia. Clínica e histológicamente, porque esta lesión ha sido biopsiada en diferentes sectores, siendo una leucoplasia con características histológicas de hiperkeratosis simple. Pensamos que este caso específicamente pudo haber sido provocado por trastornos hormonales, ya que la paciente, al ser derivada a su médico, fue tratada justamente con estradiol. Mejoraron el aspecto de las lesiones, pero al suspender la medicación volvieron a aparecer. ¿Qué hacer en estos casos? Me dirán ustedes. Es muy extensa. ¿Es importante que se la extirpe totalmente? Y bueno, si es posible, sí. A veces la extirpación no puede resultar completa y en ese caso entonces pueden hacerse electrocoagulaciones, se las puede cauterizar, pero claro, no es lo ideal. Estamos diciendo que todas las lesiones deben ser biopsiadas y en forma seriada. En esos casos hay que tener el control periódico de este paciente, ya que ustedes podrían preguntarme, ¿y qué pasa en pacientes que no se le puede hacer una biopsia? Podemos usar la citología foliativa, es un método de diagnóstico importante también en estomatología y muy importante. Pero fíjense que en las lesiones queratinizadas, como la leucoplasia, la citología foliativa no sirve, salvo que la hagamos en leucoplasias erosivas, en donde por ahí en la erosión podemos determinar algún comportamiento celular que nos pueda ayudar a pensar en una posible transformación.
ya que si hacemos una citología foliativa en la superficie queratinizada, a lo sumo vamos a tener el grado o el tipo de queratinización, ortoqueratosis, paraqueratosis, aunque Banoxi comentó que las lesiones de leucoplasia paraqueratinizadas tienen posibilidades de transformarse mayores que las ortoqueratinizadas. Esto es válido, no vamos a disminuir el trabajo de Banoxi, pero a mi colega, el que me está escuchando, mañana en el consultorio esto no le preocupa, si es orto o paraqueratósica, le preocupa saber diagnosticar estas lesiones y saber qué hacer con ellas. No nos olvidemos que este es el objetivo de esta charla. Vamos a tratar de que lo puramente académico no sea tal, sino que podamos llevarlo a hacerlo lo más pragmático posible, lo más entendible posible, para que el beneficiario sea el paciente. Muy bien, seguimos viendo entonces diferentes localizaciones de la leucoplasia de la boca. Acá lo vemos, por ejemplo, en lengua, con un aspecto de leucoplasia. Vemos también acá una lesión queratinizada y erosiva en la lengua. En este caso estamos viendo una lesión en borde de lengua que puede llegar a confundirse muchas veces con el líquen, como vamos a ver después. Fíjense esta otra localización en forma de queratosis en la gíngiva. Y acá lo que vamos a detallar es lo que llamamos leucoplasia de paladar o leucoqueratosis palatina o leucoplasia nicotínica o palatitis nicotínica. Fíjense, en este caso es un paciente fumador que es portador de una prótesis completa. Hasta donde la prótesis completa le cubre el paladar no hay ningún tipo de lesión, pero desde ahí para atrás, como pueden ver en detalle, a la altura del paladar blando, pueden observar ustedes una imagen blanquecina, como un velo blanquecino con un puntillado rojizo. Ese velo blanquecino es obviamente la leucoplasia palatina, y ese puntillado rojizo es la desembocadura de los conductos excretores de las glándulas salivales menores que se ubican en ese sector del paladar, que están hiperplasiados, están inflamados de tanto succionar. Esto se ve mucho en los pacientes que fuman pipa, ¿no? La acción del humo, del calor y de la succión permanente hace que se hiperplasien. Este es el único ejemplo de leucoplasia que no es precanceroso y que se va casi totalmente cuando se suspende el hábito. Hay una lesión leucoplásica que sí es precancerosa en el paladar, que es la que produce ese hábito tan común en Centroamérica que se llama candela para adentro, es decir, esos pacientes que fuman con el cigarrillo al revés. Eso obviamente produce lesiones de leucoplasia y por supuesto lesiones cancerosas. Acá vemos imágenes de leucoplasia en labio. Y fíjense ahora en este paciente que está con su lengua con una lesión pequeña, blanca en la punta de la lengua. Este otro también tiene una lesión blanca en la punta de la lengua. Es, desde el punto de vista clínico, una leucoplasia, sin ninguna duda. Pasamos una gasa y por ahí no se va, no desaparece. Entonces, tratamos de buscarle la causa local. Bueno, el paciente no es fumador. El paciente tiene algunas áreas en sus incisivos centrales inferiores filosas. Decidimos pulirlos, o sea, eliminar los factores irritantes locales, a ver qué pasa. Sin embargo, el paciente viene a la semana o a los 15 días y está igual. Le eliminamos la lesión, nos informa el patólogo que es una hiperqueratosis simple y el paciente vuelve otra vez con este problema. Entonces estamos en presencia de lo que llamamos patomimia. La patomimia es la invención de enfermedades. El paciente se inventa sus enfermedades. Él tiene un hábito neurótico. Él está permanentemente mordiéndose la punta de la lengua y él produce su enfermedad. De manera que esa es la causa por la cual nosotros la sacamos, pero vuelve a aparecer la enfermedad. En este caso hay que tratar de determinar de que elimine el hábito, porque esta lesión que empieza como una leucoplasia, sabemos que estadísticamente la Organización Mundial de la Salud nos dice que puede transformarse en un cáncer.
Muy bien, veamos otro ejemplo de patomimia. Esta es una lesión de borde de lengua, lesión leucoplásica en borde de la lengua, que exactamente pasaba lo mismo que con aquel señor de la punta de la lengua. Nosotros le eliminábamos y la lesión aparecía otra vez. Esta mujer provocaba en forma bilateral las lesiones leucoplásicas porque se mordisqueaba permanentemente la lengua en forma de hábito. Vean esta niña. Esta niña, si ustedes miran bien el límite entre la piel y la semimucosa en el labio inferior, en el tercio medio, van a ver dos zonas que no tienen el color rosado normal de la semimucosa. Esas zonas se parecen más a la piel y evidentemente se ha producido ahí una metaplasia de la zona de la semimucosa en piel. ¿Por qué? Porque la niña hacía esto que estamos viendo ahora, permanentemente se mordía, tenía ese hábito que también denominamos patomimia. Muy bien, hasta ahora hemos dado un pantallazo sobre las diferentes localizaciones de la leucoplasia. Dijimos cuáles eran las causas. Pero debemos demostrar que estas lesiones son precancerosas. Fíjense ustedes en este cuadro, en donde nosotros, cuadro que hemos tomado de Pinbor, en donde hay signos clínicos e histológicos de malignidad en leucoplasia bucal. Es decir, acá se han estudiado una gran cantidad de pacientes y se los ha estudiado con leucoplasia clínica y se los ha estudiado histológicamente. Fíjense, Renström de 80 casos tiene un 2,2% de cambios premalignos. Pinbor de 185 casos, 15,6% de cambios premalignos. Schaffer y Waldron, 332 casos, tienen 17,7% de cambios premalignos. Quiere decir que evidentemente lo que yo decía, o lo que la Organización Mundial de la Salud decía, una línea blanca, una mancha o una vegetación blanca que diagnosticamos como leucoplasia, histológicamente puede tener cambios premalignos o puede ser inclusive ya un carcinoma espinocelular, como vamos a ver después. Veamos este otro cuadro, en donde dice transformación maligna comprobada por seguimiento. ¿Esto qué es lo que se ha hecho? Acá han seguido por años a una cantidad determinada de pacientes con leucoplasia y, por ejemplo, ustedes van a ver ahí que van desde el 0 a 6% de casos de transformación maligna. Quiere decir que hoy día, de acuerdo a estos estudios, que actualmente todavía están vigentes, fíjense que estos no son estudios recientes, pero están vigentes, se considera que del 4 al 6% de leucoplasias se transforman en cáncer. De 100 leucoplasias, de 4 a 6 se transforman en cáncer. Vamos a ver ahora un caso que hemos tenido la oportunidad de tratar, que partió de una leucoplasia y terminó en un cáncer. Este paciente es un paciente que nos consulta a nosotros cuando trabajamos en la cátedra de clínica estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, derivado por un colega. El colega lo manda a la consulta porque le ve estas lesiones en borde de lengua y en piso de boca. Le preguntamos al paciente si tenía el hábito de fumar y nos dice que sí, fumaba 2 paquetes de cigarrillos por día. Muy bien. Le dijimos que evidentemente esa era una de las posibles causas, casi seguramente la única o la más importante de esas lesiones, y que debíamos estudiarlas histológicamente, o sea, tendríamos que sacar un pedacito de esta lesión, estudiarlas y a partir de ahí después eliminarlas totalmente. Así se hizo, se tomó el sector más representativo de una de estas lesiones, se estudió histológicamente y se observó que, como vamos a ver en este cuadro siguiente histológico, que el cuadro correspondía a una hiperkeratosis simple. Había aumento en el espesor del epitelio, había hiperqueratinización, no existía ninguna actividad importante a nivel de la basal, apenas un ligero infiltrado inflamatorio. Muy bien, acantosis. Entonces le dijimos al paciente, mire, a usted le tocó bailar con la más linda, pero hay que sacarlo, esto hay que extirparlo, no hay ningún problema con lo que usted tiene, acá estamos haciendo prevención, vamos a sacarlo, vamos a eliminarla, deje de fumar, eso sí, le costará, no le costará, pero deje de fumar. El paciente desaparece por 2 años, no lo vimos más. A los 2 años viene nuevamente a la consulta con esta lesión.
En el mismo lugar, un poco más intensa, lo blanco de la lesión, pero con un dato clínico importante. Le dolía, y por eso venía ahora a la consulta. Le dolía. Y cuando nosotros palpamos la lesión de la lengua, notamos una induración en la base de esa imagen blanca. Ustedes ya saben, y ya están imaginando de que si hay una induración en la base, algo está pasando en el corion. Evidentemente, acá hay algo más que una leucoplasia. Pero recuerden, clínicamente es una leucoplasia. Clínicamente es una leucoplasia. Pero histológicamente era un carcinoma espinocelular invasor, un cáncer. Como vamos a ver entonces en esta otra diapositiva, en donde no podemos determinar con claridad el límite entre el epitelio y el corion. Fíjense la cantidad de mitosis atípicas, la alteración nucleocitoplásmica que se ven en unas cuantas células. Fíjense esos globos córneos, esos trastornos en la maduración. Evidentemente el epitelio acá ha invadido el corion y estamos en presencia de un epitelioma, un carcinoma espinocelular invasor. Histológicamente, sobre lo que clínicamente era una imagen de leucoplasia, comprendemos ahora que no existe una relación anatomoclínica. Esto lo demuestra. Muy bien. Y que no existe una relación anatomoclínica lo demuestra también este cuadro que vamos a ver ahora, en donde estudiamos 157 casos de leucoplasia. Es decir, agarramos 157 leucoplasias diagnosticadas de acuerdo al criterio de la OMS y encontramos en la gran mayoría de los casos hiperkeratosis simple. Eso se da siempre, por suerte. Hiperkeratosis simple 65,69%. Distintos grados de atipía en 28,50%. Carcinoma in situ 3,84% y carcinoma espinocelular invasor 1,97%. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, que lo que clínicamente parecía una leucoplasia, histológicamente era otra cosa. Y les voy a presentar ahora entonces, como ejemplo de esto, este paciente. Este paciente que ustedes lo ven desdentado, viene a la consulta exclusivamente a hacerse una prótesis completa. No tenía ningún síntoma, no le dolía nada. Pero nosotros vemos, como ustedes están viendo ahora, lesiones queratósicas, lesiones en placa, blancas, en los rebordes, en la lengua, en los carrillos, bastante extendidas. Entonces decidimos que era necesario, siguiendo el criterio de la OMS, estudiar histológicamente estas imágenes, que clínicamente se presentaban como leucoplasia. Y decidimos tomar, por ejemplo, un sector, el sector anterior del carrillo, en donde le realizamos una biopsia. Hacemos una toma biópsica con la técnica que ustedes ya conocen, anestesia local, tomamos un punch, eliminamos un sector lo suficientemente profundo para que sea representativo y lo mandamos a analizar. A la semana, es decir, a los 7 días que el paciente viene a la consulta nuevamente, tiene esto. Fíjense esta diapositiva. Una lesión que parece un repollito de Bruselas. Una lesión exofítica, blanca, que creció en una semana. Cuando viene el informe del histopatólogo, nos dice carcinoma verrugoso de Ackermann. Esto era una papilomatosis oral florida, esto era un carcinoma verrugoso de Ackermann, que clínicamente se presentaba como una lesión que parecía una leucoplasia. Otro ejemplo de que no existe una correlación anatomoclínica. Esto lo está demostrando. Veamos ahora otro ejemplo de lo que clínicamente puede verse como una lesión leucoplásica, diría yo verrugosa, única. Ustedes ven ahí en la mucosa del labio, al lado del dedo del paciente, una lesión elevada, blanca, que no se desprende por raspado. Tengo derecho a decir que eso es una leucoplasia verrugosa. Pero claro, con un poco de conocimiento, un poco de experiencia y un poco de buen interrogatorio, le decimos al paciente, vos no tenés verrugas en los dedos. Y fíjense qué notable, este paciente tenía verrugas en los dedos y hizo una siembra de esa verruga que es vírica. Esta es una verruga vírica que está provocada por el virus del papiloma. Entonces, es el virus del papiloma en una de sus variantes, por supuesto. Entonces, ¿qué hizo este paciente? Hizo una siembra
lo que tenía en el dedo lo ha pasado a la boca. Pero clínicamente, si yo no miro el dedo, clínicamente eso es una leucoplasia verrugosa, ¿sí o no? Sí, pero histológicamente es una verruga vírica. Fíjense, no hay relación entre la clínica y la histología. Veamos este otro caso. Un paciente que concurre a nuestra consulta porque tiene una cierta neuralgia en el borde de la lengua. Observamos clínicamente al paciente y vemos una imagen blanca extendida en el borde de la lengua, casi también montando sobre la cara dorsal. Eso que ustedes están viendo ahí, esa pérdida de sustancia, es lo que donde se realizó la biopsia. Pero lo que vamos a ver acá, entonces lo que están viendo ustedes, lo mismo que vimos nosotros ese día, es una lesión blanca extendida en forma de placa. Era un carcinoma espinocelular invasor. Fíjense en la diapositiva posterior cómo se ve el resultado posoperatorio de este paciente, al que se le hizo una hemiresección parcial de lengua con el correspondiente, indudablemente, traumatismo quirúrgico, o sea, agresión quirúrgica, y todo salía de esa imagen blanca que habíamos visto al principio. Este es un paciente que ha tenido una evolución perfecta, ya que no tenía adenopatías en el momento de la consulta. Insisto, lesión blanca en esa lengua, histológicamente carcinoma espinocelular. Veamos este otro paciente. Este otro paciente es frecuente que lo veamos en el consultorio, Es aquel paciente que podríamos meterlo dentro de los hábitos neuróticos, el que se muerde permanentemente el carrillo, hace estas lesiones que estamos viendo, blancas, son lesiones blancas también. Pero si agarramos una gasa y la pasamos un poquito más fuerte, evidentemente a veces se puede desprender. Algunas pueden quedar y hasta hiperqueratinizarse. En ese caso, cuando quedan esas placas de hiperqueratinización, son lesiones provocadas por ese mordisqueo y que representan clínicamente una leucoplasia. Veamos ahora esta otra lesión, siguiendo con los diagnósticos diferenciales. Un leucoedema. El leucoedema es otra lesión bastante frecuente que presenta histológicamente lo que llamamos espongiosis, o un edema intracelular. No es considerado una entidad importante como para tratar, y es un hallazgo que si en más de una oportunidad dedicamos a revisar a nuestro paciente lo vamos a encontrar con frecuencia. No realizamos en este caso ningún tratamiento. Otro diagnóstico diferencial. Estas lesiones blancas que vemos en la lengua sí se desprende por raspado y dejan una superficie sangrante. Estamos en presencia de una candidiasis, clínicamente una lesión blanca, histológicamente una candidiasis. Y esta otra lesión en el borde de la lengua, que se presenta en forma de placa, muy bien, histológicamente resultó ser un carcinoma in situ. Esta otra que ustedes ven al paciente que se está separando el labio, porque esos dedos son de él, por supuesto, vemos lesiones pequeñas, blanquecinas, yo diría amarillentas en la mucosa del labio, son placas opalinas del secundarismo sifilítico. Seguimos con el diagnóstico diferencial. Esta otra imagen que estamos viendo acá es una lesión provocada por la aplicación de una aspirina. ¿Cuántos pacientes se ponen una aspirina cuando le duele una pieza dentaria? Ese ácido provoca esas lesiones necróticas blanquecinas. Esta otra es la que sí debemos tener en cuenta y seguramente ustedes cada vez más están prestando atención. Es la leucoplasia pilosa del SIDA. Lesiones blancas en forma de bastoncitos en los bordes de la lengua, como ustedes pueden ver, que tampoco se desprende por un raspado, pero que histológicamente no corresponde al cuadro típico de una leucoplasia de las que vimos hasta ahora. Acá se considera que está presente, o por lo menos han dejado el rastro, virus de Epstein-Barr, el virus del papiloma, virus del herpes simple. Veamos ahora entonces otra de las lesiones precancerosas que la Organización Mundial de la Salud nos muestra. Es la eritroplasia. Si leucoplasia era placa blanca, eritroplasia es formación blanca. En este caso el epitelio no hace saliencia, sino que al revés, se atrofia. Entonces se ve rojo, por eso se llama eritroplasia. Se ve rojo, ¿y por qué se ve rojo? Porque esa atrofia del epitelio nos muestra el corion, que está inflamado y está muy vascularizado. Por eso se ve bien rojo y aterciopelado clínicamente las eritroplasias. En más de una oportunidad podemos haber dejado pasar una eritroplasia, porque a veces hay lesiones rojas o lesiones erosivas que pueden ser confundidas o se le puede haber prestado poca atención. De todas maneras, la eritroplasia
es una lesión precancerosa que debe seguirse de la misma manera clínicamente como la leucoplasia. Es decir, que puede presentar diferentes cuadros histológicos. Lo ideal entonces es que nosotros ante la imagen, como por ejemplo acá, un paladar en donde podemos ver perfectamente el límite que existe entre la lesión eritroplásica y la mucosa normal, ante este tipo de imágenes que pueden verse, como digo, en paladar o en carrillo, a veces en lengua, vemos que hay una atrofia y que hay un límite perfectamente neto entre una mucosa sana y la afectada, debemos siempre y obligadamente hacerle una biopsia. Cuando hacemos una biopsia nos podemos encontrar con lo que en alguna oportunidad se llamó eritroplasia de Queyrat, en donde histológicamente aparecían entidades como disqueratosis, atipías, movimiento de la basal, y en ese caso se la consideró lesión precancerosa. Podemos encontrar también un epitelioma in situ, o sea, todo el espesor del epitelio alterado con estas atipías, y también podemos encontrar en la biopsia un carcinoma espinocelular invasor. Estas tres variantes son las que podemos encontrar cuando hacemos un estudio histológico de lo que clínicamente vemos como eritroplasia. No nos vamos a poner a discutir, insisto, en que si siempre es una lesión, es un carcinoma in situ, si no, si tiene todo el espesor afectado o no. Eso no nos interesa para mañana. Sepamos que lo que diagnosticamos como eritroplasia, con esas características, como vemos ahora también en esta lengua, esa lesión roja en el borde que tiene límites perfectamente delimitados, justamente miren, esta lesión que aparece en el borde de la lengua resultó histológicamente un carcinoma espinocelular inferior con una característica clínica de eritroplasia. Muy bien, hasta ahora hemos visto entonces dos lesiones importantes, la leucoplasia y la eritroplasia. En nuestro próximo capítulo vamos a continuar con las lesiones precancerosas y hablaremos entonces del líquen fundamentalmente y de las otras lesiones que constituyen riesgo de aparición de cáncer.